cuadros que he presentado en la Galería de la Mercería tratan de una experimentación sobre digamos que el género del paisaje, dejando que el azar forme gran parte del proceso de la pintura, ¿no? Y he trabajado con unas experimentaciones que nunca había trabajado, que son unas técnicas muy complejas que me he ido inventando, pero que tienen reminiscencias con técnicas antiguas del surrealismo, como Max Ernst bueno, técnicas surrealistas como el frottage, no collage, y en verdad son unas técnicas muy costosas de hacer, de positivado y vuelto a negativar, positivado y vuelto a pegar en el lienzo. Bueno, el título de la exposición se me ocurrió porque cuando voy a descansar y no estoy trabajando en el taller de Albuixec, estoy muy cerca de donde Sorolla tenía el taller, en la casa de Bous, en el Cabanyal. Y siempre que subo me acuerdo de esto, ¿no? Porque al subir arriba del taller veo que el azul es un azul eléctrico muy potente, ¿no? El cielo valenciano tiene una luz muy nítida, y entonces cada vez que subo me acuerdo que más o menos esta era la luz que veía Joaquín Sorolla. Y entonces esto me daba mucha energía, ¿no? Y siempre que subo casi siempre pienso en esto, ¿no? Entonces era como una idea que tenía en la cabeza. Cuando Nacho me lo propuso de la mercería, entonces tuvimos una serie de diálogos que al final se cristalizó el título de Bajo la luz de Sorolla. La obra que tenemos aquí detrás, Paisajes de la Huerta 1, es un cuadro que en verdad es el último de la serie, de los cuadros que he expuesto en la mercería, y es el cuadro más experimental y que salió casi sin ninguna idea. Es el cuadro con el que más fluí, ¿no? Al ser el último, creo que la energía que yo llevaba y que había experimentado con ello surgió sin apenas esfuerzo, casi como el que dice. Pues al principio intenté forzar una cosa y lo tuve que borrar, y al final cambió en azul. Una noche estaba en la cama y estaba durmiendo, me levanté y lo cambié todo de arriba abajo. Y al principio era rojo y empezaba una serie de colores diferentes, y tenía una idea en la cabeza y no sabía. Y no me funcionaba, entonces lo cambié a azul, al revés. No sé muy bien por qué, pero pensé en azul. Y empecé a jugar con las técnicas que te digo, de positivado, negativado sobre plásticos, y luego he vuelto a pegar. Mi obra es pintura sobre lienzo, y en general siempre trabajo con pinturas al agua, acrílico, y en este caso es acrílico, colas mate y barnices ultramate, que he logrado encontrar tras una serie de búsquedas. Así que generalmente cuando pinto el lienzo es de una 100% algodón, y una tela resistente, loneta fuerte, con un buen bastidor de pino europeo. Y de alguna manera casi siempre los materiales que los trabajo son al agua. Son base acrílica, y lo mismo con colas o con barnices. He intentado ahora encontrar un barniz que es el más mate que he encontrado, para no producir un brillo y a dejar un acabado ultramate a toda la experimentación, porque si no las colas, aunque sean mates, suelen tener unos brillos muy fuertes que he conseguido matar una vez. Entonces digamos que es pintura sobre lienzo con base pintura acrílica siempre. Procesos de arrancada, procesos de vuelta a pegar, procesos de dar la vuelta a la pintura, de positivado, negativado, y después barnizado para disimular todas las cosas. Un proceso muy alquímico
un proceso alquímico que no he trabajado casi nunca. Yo soy más de pintura directa y trabajar así, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco me he ido metiendo en este capítulo, que de alguna manera creo que con esta exposición cierra las dos exposiciones, una que hice en Bilbao, que era los paisajes bordados, y esta que es la segunda parte con un título, que de alguna manera aquí creo que acabo con este juego experimental de este tipo de pintura. Un juego poético visual que yo llevo jugando mucho tiempo y de alguna manera poco a poco he ido cogiendo como metáfora o como excusa. Al final he acabado he cogido el paisaje como excusa, ¿no? Digamos, y de alguna manera esto me da mucho juego a yo poder expresar muchas inquietudes que yo tengo estéticas y que de alguna manera he querido ir sintetizando, sobre todo en esta exposición. Los cuadros cada uno tiene una especie de capítulo diferente al otro, cada cuadro es diferente uno del otro, con matices diferentes, pero siempre más o menos están hermanados con los capítulos del libro, ¿no? Sería un poco expresarlo así, que cada cuadro es diferente porque quería que cada cuadro fuera una aventura y cada cuadro ha sido una aventura, ¿no? Al final cada uno se dio con un lenguaje que viene de la raíz de la idea, pero que difiere en contenido, en forma, color, todo. Esto son pinturas acrílicas que he ido, pero es pintura acrílica sobre acrílico, pero pegado con colas especiales, unas colas que he ido encontrando a base de equivocarme, de pedir otra cola, otra no sé qué, hasta encontrar la cola adecuada. Y después barnizado en una barniz ultramate, que no se ve absolutamente nada, todo más o menos con base acrílica, con base al agua. Y en fin, por eso te decía que era un poco un trabajo alquímico, porque han intervenido no solo pinturas, sino también colas y barnices. Yo trabajo con un rollo de lienzo ya imprimado y lo corto a la medida y lo grapo, antes de poner un bastión, lo grapo en una madera que tengo en el taller para lienzos grandes y trabajo sobre una madera que tengo para pintar los lienzos en el taller, ¿no? Y lo cual me permite trabajar en duro, no hace falta no estoy trabajando en blando como una vez montado, y si el lienzo me ha funcionado, porque también hay algunas cosas que no funcionan y algunas cosas que se acaban destruyendo, que es casi lo más normal. Entonces, si funciona y me gusta, lo saco y lo grapo en bastión. Trata sobre todo es un juego paraidólico que yo tengo desde que era niño y poco a poco ha ido ocupando el espacio el tema central de mi trabajo. Entonces, desde supongo que casi el inicio de que empiezo a trabajar sobre lienzo, ya aparecen las paraidolias de alguna manera. Y ahora se ha hecho totalmente el juego 100%. Entonces es un trabajo antes, por ejemplo, definía más las figuras, definía más las visiones que yo tenía con los juegos visuales y las definía y les ponía cara y cuerpo. Pero llegado a un punto, ahora como por ejemplo el cuadro que tengo aquí atrás, el paisaje de la huerta, que llega a un punto que ya no defino, sino sugiero. Entonces, al sugerir, creo que la interpretación mi interpretación y las interpretaciones que también puedan tener el público tal, queda muy abierto y de alguna manera es este juego que me interesa, que no es una imagen fija, sino me interesa trabajar sobre esto porque veo que cada vez que yo lo veo cosas diferentes, siento cosas diferentes.
como todo está en movimiento, nosotros estamos en movimiento y vamos hacia adelante, parece ser que no somos siempre los mismos. 10 minutos después ya es otro. Entonces, de alguna manera, me interesa este juego más que a lo mejor dentro de 3.000 años se sigue entendiendo mi trabajo y se pueda jugar, se pueda seguir jugando con esto visualmente. Si es que los de 3.000 después de nosotros siguen entendiendo o apreciando la pintura, que puede ser que ya hayan superado este estado. Para mí lo más importante sería que aquella inquietud que tengo interna, aquella inquietud, esa obsesión estética que tengo una idea que no sé muy bien cuál es, pero que me ronda la cabeza. Tengo pequeños flashes de ciertos colores o ciertas ideas, o bueno, llámalo como quieras, entonces tengo una visión interna que necesito hacer externa. Entonces, de alguna manera, lo que me interesa es que la aproximación que yo pueda tener en el taller de la idea que yo tengo interior al objeto material, al cuadro en este caso, ¿no? De alguna manera, cuando lo he conseguido, para mí ha sido una cierta victoria, ¿no? Cuando me he aproximado lo máximo posible a esa idea, es cuando de alguna manera para mí el cuadro está completado o ha salido con un cierto éxito que para mí ha sido un experimento bueno, ¿no? La mayoría de las veces la pintura siempre me sorprende y me acaba superando. O sea, si yo tengo una idea y quiero hacer aquello, seguramente he llegado a un punto que ya la obra en sí misma me ha sorprendido a mí. Yo quería sorprender a la pintura y al final es la pintura la que dice: sí, por ahí vas bien, pero esto, imagínate y ya sintetiza realmente un poco lo que quiero. La revisión del género del paisaje. Bueno, yo creo que la percepción es el elemento material, ¿no? que une al creador con el espectador, ¿no? Con el emisor y receptor, ¿no? Un poco. Entonces es la percepción humana la que nos une, ¿no? En este punto. Entonces yo lo que me gusta ahora es sugerir. Ese es el punto que más define esta experimentación. Yo he sugerido cosas en un género que se llama, una revisión del género del paisaje. Y al ser tan abierto, la gente lo recibe muy bien. Lo entiende bien y cada uno tiene su propia visión, lo cual a mí esto me llena de gozo, ¿no? Sí, me gustaría que duraran, ¿no? Me gustaría que duraran mucho tiempo y le pongo mucho esmero y cuidado al tratamiento intento que los materiales sean muy buenos, el lienzo es de una calidad de un algodón 100% bastante grueso y intentando que perdure en el tiempo lo máximo posible, ¿no? Pero bueno, sabemos que nada perdura en el tiempo y entonces lo único que hacemos es intentar trabajar con los materiales adecuados que puedan prolongar la obra pues, unos miles de años, si es posible, porque tampoco lo sabemos. No creo que ni el Velázquez más Velázquez llegará un día que las meninas se acaben por ser polvo, ¿no? Yo creo que si se destruye la obra, creo que es el proceso que debería ser el proceso siguiente, ¿no? Porque como está hecha jugando con pinturas imitando un poco los procesos de las pinturas que se descomponen de la calle y tal, o en fin, los desconchones de las paredes y tal, del cemento, de alguna manera que se acabe destruyendo, creo que es el proceso lógico, ¿no? de estas experimentaciones. Para mí sería el proceso final de acabado, de cierre y chapó, ¿no? Un aplauso y todo, ¿no? Bueno, claro, yo creo que sí, que sería un estado de ruina, pero creo que si tengo la suerte de que la obra se siga trabajando por los conservadores,
creo que jamás ocurrirá eso, o por lo menos ocurrirá aquí en unos miles de años, ¿no? Creo que sería mantener una mente muy abierta y entrar a la exposición con un ánimo de juguetear con las formas y de experimentar tu propia mente sin necesidad alguna de mantenerte en alguna teoría, sino de entrar a jugar con la mente y con las formas que yo he ido sugiriendo. Sí, bueno, yo creo que la pintura y los conservadores siempre van un poco, los restauradores siempre van de la mano, ¿no? O uno delante del otro, pero uno sigue de cerca, ¿no? Porque no hay uno sin el otro, porque el pintor no puede existir sin alguien que después en el tiempo lo vaya tratando, cuidando, vigilando, para que eso se prolongue en el tiempo, ¿no? Incluso 3000 años después, por ejemplo, como por ejemplo los conservadores del Museo del Cairo, que conservan todos los papiros, y así nos podemos hacer una idea de cómo era en el Antiguo Egipto gracias a los conservadores, porque sin ellos no había nada. Sí, es que van de la mano. Creo que de alguna manera son primos hermanos que no existirá el uno sin el otro. Sin pintura no hay restauración y sin obra de arte no habrá restauración, y sin restauración la obra de arte se malogrará y acabará destruida, ¿no? Pero de alguna manera es suerte que exista restauración para conservar ciertas ideas sintetizadas sobre lienzo, sobre cualquier material, sobre mármol, sobre vídeo, que siempre hay un proceso de restauración que prolonga esas ideas artísticas en el tiempo.